En, la- en el día de hoy, jueves 1 de septiembre, inicio del mes número 9 del año 2022, vamos a analizar en esta emisión número 186 de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, algunos pormenores del criminal ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra el corregimiento de San Adolfo en el municipio de Acevedo, Huila, al sur del departamento, ocurrido en el año de 2001 con ocasión, corrijo, en el año de 1999, con ocasión del desarrollo de las acciones criminales de este bloque terrorista contra los colombianos, pero en particular porque en ese momento se desarrollaba en la zona de distensión de los 5 municipios despejados por la voluntad del señor Andrés Pastrana, una conversación que supuestamente orientaría el país hacia una paz. Y simultáneamente las FARC estaban trayendo terroristas internacionales de ETA, de IA, de otros grupos criminales que han delinquido en Centroamérica y Latinoamérica, y estaban entrenando una gran cantidad de jóvenes, en especial niños recién reclutados, para integrar unos grupos que desplegaban desde la zona de distensión o para cometer acciones criminales en los alrededores o para reforzar el plan estratégico de las FARC en diferentes lugares de la geografía nacional. Y en este caso específico de San Adolfo, fueron a ensayar el uso de gases tóxicos, lo cual está prohibido completamente por el derecho de la guerra, porque se considera guerra química. Así se haga artesanal, es guerra química, y eso es un delito de lesa humanidad que no tiene perdón de Dios. Pero como estaban en el gobierno del señor Pastrana y se estaba buscando la paz, se le minimizó esa acción y las FARC al parecer no volvieron a utilizar ese tipo de acciones criminales, pero la historia quedó escrita, los antecedentes están escritos, la JEP ha mirado para otro lado y no ha querido investigar eso, a pesar de que está la evidencia. Los terroristas que supuestamente se desmovilizaron y participaron en este asalto han confesado la parte del asalto, más nadie les ha preguntado y les ha incidido en que expliquen por qué utilizaron gases tóxicos contra la población civil y contra el puesto de policía en San Adolfo. Y San Adolfo pues está ubicado, como lo decimos, en la zona rural de Acevedo Huila, en límites con Pitalito. Es más, queda más cerquita de Pitalito que de Acevedo, pues va a ser parte del municipio de Acevedo. Después las FARC hicieron un show, como lo veremos aquí, de ir a pedir perdón y con eso ocultaron y enmascararon el crimen porque saben lo que están debiéndole a la humanidad y han querido suavizarlo y echarle pinturita por encima para que al país y al mundo se les olvide esta acción tan terrorífica y que no tiene perdón ni de Dios ni de los hombres y que estos criminales deben estar es en la cárcel, no haciendo política. Y coronel, por favor nos explica cómo fue la expansión de las primeras cuadrillas de las FARC sobre las cordilleras central y oriental en los departamentos de Caldas, Tolima, Huila, Cauca, Quindío, Valle y Cundinamarca, para convertirse en importante bastión geopolítico y geoestratégico de los cabecillas del Partido Comunista y de las pandillas de las FARC. Y en ese objetivo, ¿cuál es el valor estratégico del corregimiento de San Adolfo, del municipio de Acevedo en el departamento del Huila, para ese avesado proyecto narcoterrorista, que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI desarrollaban las FARC en esas cordilleras y con énfasis en el centro del hermoso departamento del Huila? Bueno, mi coronel, muchas gracias por la ampliación que usted hace de la zona y de lo que ocurre alrededor a lo largo de la historia de las FARC. Departamento del Huila, es necesario resaltarlo siempre, tiene una ubicación geoestratégica privilegiada aquí en el sur occidente de Colombia y es prácticamente
un territorio que cumple la famosa definición eh, de Mackinder de la maldición geopolítica que le cae a algunas regiones por su ubicación y por los conflictos. Entonces miramos que al occidente del departamento está el departamento del Huila, está el departamento del Valle, separado únicamente por la cordillera central, y que allí en el departamento del Valle, el norte del Valle y sur del Quindío, eh, se gesta el proceso de guerrillas liberales y de violencia tripartidista, y que toda esa violencia se traslada al departamento del Cauca y al Huila por la cordillera y al sur del Tolima. Entonces allí se organiza, se forma un núcleo grande que se va extendiendo por todo el occidente del Huila, es decir, la estribación oriental de la cordillera central, cae al Valle del Magdalena, que aquí el límite de los municipios nos lo va demarcando hasta llegar a la ciudad de Neiva, y cruza para volver a subir a la cordillera central. Afecta, como usted lo mencionó, a Valle, Cauca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá. Entonces, y obviamente a Cundinamarca, que queda aquí al norte en una puntica que limita, y al distrito capital, que también limita con el departamento del Huila. Y luego sale a incidir en la zona del Pato, donde Tiro Fijo montó su emporio de toda la vida, pasando las dos cordilleras y llegando al sur del Tolima, y forma, como en el norte del Huila, una especie de maldición geopolítica también para el departamento, ya que influye hacia el sur y hacia el norte, e infiltra completamente el departamento del Huila. Mientras tanto, el bloque sur, que es parte de su pregunta, se va formando con guerrillas que se van creando en el Caquetá y en el Meta, y se va aposentando de manera muy fuerte aquí en el sur del Huila, en estos municipios del sur del Huila, con extensión a esta puntica pequeña que alcanzamos a ver aquí, que se llama la Bota Caucana, que afecta directamente a los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, y sale al Ecuador o baja por el río Putumayo y entra al Amazonas y entra también al Perú. Entonces es un movimiento grande, es una visión grande que no se puede minimizar simplemente a que estaba focalizada aquí en el municipio de Acevedo. Ahora, respecto al municipio de Acevedo, lo vemos en el mapa, está ubicado en la margen sur oriental del río Grande de la Magdalena, que nace aquí en la cordillera. Primero se desplaza hacia el oriente, llega hasta Pitalito e Isnos, y luego avanza hacia el nororiente siguiendo más o menos el mismo curso geográfico de la cordillera y formando el valle que separa a las dos cordilleras, a la central y a la oriental. Y afecta, o es el eje de vida, mejor, de una serie de municipios de lado y lado del Valle del Alto Magdalena. Luego baña sus aguas bañan a Neiva, cruza el valle de Aipe y Villavieja, que en alguna parte, como lo hemos visto, es bastante árido, y luego entra al departamento del Tolima. Entonces, Acevedo está ubicado al sur, oriente del departamento del Huila, y limita directamente con el Caquetá, con la zona más compleja y más dura de la violencia, que es aquí el occidente de Caquetá, que también está afectado por la cordillera en la estribación oriental de la cordillera oriental, y luego se despliega de manera generosa por la selva y la llanura hacia el suroriente de Colombia, afectando directamente a Amazonas, Guainía, Vaupés y los demás departamentos que están en Guaviare y Vichada, que están aquí en el sector suroriental de lo que se llama la Colombia del futuro, porque es una reserva de la humanidad y porque allí hay minerales y otros recursos que han sido afectados por la violencia, particularmente de la coca, en las cuales las FARC y el M-19 tienen bastante incidencia. El M-19 en sus inicios y las FARC, que continuaron con el negocio del narcotráfico. Entonces, si vemos, Acevedo es un punto de paso de narcotraficantes, de terroristas, de armas, de engarces con lo que se mueve hacia Pitalito y de Pitalito hacia Florencia, o con lo que se mueve hacia Neiva, o con lo que se mueve hacia el Valle del Cauca y el Cauca cruzando la cordillera central,
o toda la construcción de grupos de apoyo clandestinos a las FARC en toda esta zona grandísima del sur del Huila afectada por la violencia. Y me refiero a San Agustín, Isnos, Salado Blanco, Porapa, la Argentina, Elías, Tarqui, que ayer vimos el caso del asalto al corregimiento de Maito, Altamira, Guadalupe, Suaza y Timaná. Y además, la zona tiene un río muy importante, que es el río Suaza, que deriva su nombre porque pasa por el municipio de Suaza, pero nace antes y baña a una parte de Acevedo, en especial al corregimiento de San Adolfo, y va a desembocar al Magdalena. Entonces, por lo que vemos, es una zona de una importancia geoestratégica muy valiosa, que tiene la reiterada condición de los municipios andinos de nuestra geografía, construido en una especie de semiplano o semimeseta o semillanura que se forma en el pie de una cordillera. Así lo escogieron los primeros colonizadores y formadores del municipio, y tiene una forma de T invertida, como la vemos ahí, que han ido construyendo viviendas alrededor o mejor, en el sector de ese semiplano que se forma. Han ido despojando el monte y van deteriorando una fauna y una flora eh, que deberían estar muy bien protegidas para garantizar que el agua del Río Grande de la Magdalena y sus afluentes sean un recurso hídrico que alimente la agricultura y que alimente otros procesos agroindustriales. Pero es lo que hay, es lo que estamos viendo. Ya visto más de cerca el caserío, pues nos damos cuenta que lo que se ve desde el aire muy pintoresco, ya en el piso, es algo diferente. Ya tiene energía eléctrica. Esta foto es del año 2019, no toda la tenía para el 99, pero vemos que sí ha progresado un poco en el sentido de que tienen energía eléctrica, pero la eh, característica sigue siendo la de la pobreza: casas construidas en tabla, especie de tugurios, una que otra con ladrillo a la vista, pero de bloque del más ordinario, unas calles trazadas más o menos al gusto de los moradores, sin ninguna previsión técnica, obviamente con un servicio de alcantarillado muy pobre y con cultivos aún durante dentro del área urbana. Y la pobreza manifiesta a pesar de estar a 18 kilómetros de Pitalito y tampoco tan lejos de el área urbana de Acevedo. Pero claro, es que Acevedo tampoco es la zona más desarrollada. Y como vemos en la foto planimétrica, a la parte baja de la pantalla, y la aerofotografía en la izquierda, pues es un valle que es cruzado prácticamente por el río Suaza, que va hacia el oriente, viene de la cordillera oriental, va bajando y va hacia el oriente a caer a las aguas del Magdalena. Pero lo que nos caracteriza aquí es que está en una parte lo cruza un puente y en la otra otro, o sea que el caserío está infortunadamente en la parte baja de la montaña y, como vemos, muy pegado al cruce de este río, con las afectaciones que ya se han presentado más de una vez cada vez que en la cordillera llueve, y por causa de la deforestación y de la evolución natural que tiene estos suelos primarios que no se han consolidado bien, se inunda y ha causado tragedias, pero la gente sigue viviendo ahí porque ya se acostumbraron, ya viven y es lo único que tienen. Y entonces viven aquí y salen a fundar sus fincas donde trabajan, y algunos ya terminan metidos en el narcotráfico por la cercanía con el Caquetá, y regresan a vivir aquí en este caserío que tiene un alto riesgo de una tragedia natural. Pues aquí se ve en la foto la cantidad de eh, flora que se ha deforestado, que obviamente es un daño que a la larga va a afectar los cursos de agua y puede generar las crecientes que ya han ocurrido varias veces y que han afectado a esta población. Como vemos, es un municipio construido de manera irregular, al arbitrio de quienes lo invadieron sin ninguna planificación, y ya tiene hasta nomenclatura muy rudimentaria, pero la tiene. No es municipio sino corregimiento, corrijo, pertenece a Acevedo y falta desarrollarlo.
Eso sería una descripción muy general que nos ubica en el ambiente geográfico y geopolítico de una región complejísima para el desarrollo de las FARC. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de este trágico suceso en el corregimiento de San Adolfo del municipio de Acevedo? Pues por su crecimiento geográfico, por la cercanía con el movimiento del narcotráfico y por los hechos de sangre que se venían presentando, la Policía Nacional se instaló más o menos a comienzos de los 80, si estamos hablando hace 40 años, en este desvencijado caserío. Y ubicaron a unos policías allá, porque el caserío fue creciendo y fue tomando forma con una propensión al municipio. Además, mirando aquí la carretera, esta es la vía central que viene desde Neiva y baja y sigue para Florencia. Y aquí a la derecha, pues vemos que en Altamira hace una bifurcación la vía y se desplaza hacia el oriente y también sale a Florencia por otro sector. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que Acevedo queda al oriente, Pitalito al occidente, y que básicamente el río Suaza es como el límite de esos, de todos los entornos geográficos, y que sobre ese río está ubicada el caserío de San Adolfo. Desde que llegó la policía ya se convirtió en un objetivo de las FARC, y en 1987, es decir, hace 35 años, en ese municipio, en ese corregimiento, las FARC incendiaron parte de la inspección y según la policía murieron 82 guerrilleros. Eso nunca quedó probado porque no los encontraron, pero los campesinos sí dicen que después del intento de destruir totalmente el caserío, las FARC sacaron varios muertos en unas volquetas y que no se sabe para dónde salieron en dirección hacia Florencia, obviamente por esta carretera, y que en algún lado los enterraron, pero que nunca se supo. Eh, eh, pero no hubo forma de ubicar eso y quedó más bien como en una leyenda de que murieron 82 guerrilleros, lo cual nos parece que es exagerado, pero sí puede que hayan muerto 4, 5, 10 guerrilleros, no se sabe cuántos, y que los hayan enterrado en fosas comunes, pues o cerca del poblado o en alguna de las zonas rurales que son bastante montañosas de allá y se prestan. Sin embargo, pues pasado ya 35 años, se hubiera detectado algo. No hay todavía claridad de eso. En septiembre de 1996 volvieron a atacar la estación de policía y asesinaron a un policía. Estamos hablando de septiembre de 1996, que a propósito, en el día de ayer y de hoy se celebran 26 años del asalto terrorista de las FARC contra la base de Las Delicias en el Putumayo. Y para esa misma fecha no fue el único acto, sino que asaltaron de manera simultánea y sorpresiva a varias instalaciones militares y policiales en todo el país con el fin de causar el desorden y la zozobra y que las fuerzas militares no tuvieran la capacidad de apoyar a la policía o a las propias tropas en todo el territorio, como en efecto ocurrió con el asalto a la base de Las Delicias y el asalto criminal contra la inspección de policía de Acevedo, ya no en este caso no en San Adolfo, pero sí en el municipio de Acevedo, que queda muy cerca y que es la cabecera principal, y que en ese asalto asesinaron a un patrullero. Luego, el 25 de mayo del 97, hace 25 años exactamente, asesinaron al señor alcalde que ha sido elegido, un joven alcalde que ha sido elegido para gobernar el municipio de Acevedo entre el 95 y el 97, y fue asesinado por las FARC, y no se contentaron con eso, sino que la familia tuvo que irse del país porque los amenazaron que si se quedaban en Acevedo también los asesinaban. Obviamente les robaron las propiedades que tenían y la trasladaron a miembros de las FARC, no armados, pero son los que les sirven de multiplicadores. Y eso tampoco se menciona
en el informe de la comisión del señor de Rux, porque uno dice, contra un municipio como este, que ya se ceban de esa manera, que lo atacan, lo destruyen, que le asesinan a un alcalde, esto no puede pasar desapercibido en la reconstrucción de los hechos y de la historia o de la razón por la cual el conflicto. Eso no, es un hecho que hay que resaltarlo y queda completamente en el olvido. Y el 20 de agosto de 1999, es decir, 2 semanas antes de este asalto criminal, también la cuadrilla 13 de las FARC asesinó a 5 personas en la vereda San José de Riecito, en el corregimiento de San Adolfo, y anunciaron que iban a asaltar el caserío. Y ¿cómo lo hicieron? Pues recogieron a unas personas de distintas veredas, las concentraron allá, les hicieron lo que llaman un juicio revolucionario y los asesinaron. Como ven ustedes, la cercanía de esta masacre y el asalto, esto ocurre en el 99, es 2 años antes del famoso asalto al edificio Miraflores. Y en todos estos casos participaron directamente en la planeación y la orden Tiro Fijo, que vivía muy cerca, vivía a la zona, el Mono Jojoy, que era la mano derecha de Tiro Fijo, Joaquín Gómez, que ahora es un hombre protegido y se mueve entre La Guajira y Bogotá y todo el país. No se sabe exactamente en qué, pero es que está en el trabajo político del Partido de los Comunes, Timochenko, que es el presidente del Senado, el presidente del Partido de los Comunes en el Senado, la mujer de Tiro Fijo, que es la moralista más grande que todos los días le manda tweets y amenazas a Vicky Dávila. Participó también el Tornillo Lozada, que era el jefe de todas esas milicias, el Paisa, que murió en Venezuela. Esos fueron los que planearon y dirigieron todos estos crímenes. Entonces vemos que hay un ensañamiento que no se menciona y que no hay necesidad de haber estudiado alta estadística para sacar conclusiones, sino simplemente mirar los hechos y ver que hay una cadena de acontecimientos que van sumando uno con otro contra este caserío y que finalmente terminan en el ensayo del uso de gases tóxicos para asesinar seres humanos en medio de una guerra, lo cual está absolutamente prohibido y es condenado por las leyes internacionales de la guerra, y que al llegar a Cuba, allá los arrodillados que mandó el señor Santos y los delegados de las FARC miraron para otro lado y ni siquiera mencionaron esto, cuando este solo punto ha debido ser un tema que se ha debido trabajar muy bien en el momento de construir la justicia especial para la paz, porque eso no se ha permitido, no se ha debido permitir que entrara como todo un paquete y se le diera la vuelta y se eludiera. Entonces, esos son los antecedentes, mi coronel, y estamos próximos a que hagan ese asalto del cual vamos a hablar hoy. Gracias, mi coronel. La periodista Alejandra Imbachi, del portal electrónico, describió con detalles esa violación de los derechos humanos en un artículo de su autoría titulado Memorias Cruzadas, dejando dantesco testimonio con los pormenores del cruel asalto terrorista de las FARC, donde usaron gases venenosos contra los pobladores del corregimiento de San Adolfo en el Huila. Bueno, mi coronel, aquí vemos la foto. Este era una foto que tomó alguien de cómo era el caserío o cómo estaba el caserío días antes del asalto. Y vemos las viviendas, lo que había allí en un estado muy primario, las calles destapadas, un parquecito central apenas en crecimiento y construcción. Y aquí vemos también una foto del cuartel de la policía a la izquierda y la casa de una humilde campesina aquí a la derecha. Este es el cuartel de policía. Son fotos tomadas antes de. Y aquí vamos a ver parte del testimonio que nos da la señora. Esta foto es tomada por las mismas FARC, cómo entraron al caserío. Ustedes los ven ahí, se alcanza a ver. Entran uniformados como si fueran policías, pero llevan el brazalete de Colombia al lado. Inclusive hablan con la población y le advierten a algunos que van a iniciar el asalto terrorista. Otros guerrilleros entraron vestidos de civil porque era la forma
de aproximarse y fueron acercando los cilindros en unos vehículos para iniciar el asalto. A algunos les avisaron que iban a hacer el ataque, a otros no. Entonces esta muchacha, Alejandra Imbachi, hace una descripción, una crónica, y relata, por ejemplo, el caso de una señora que llama Rosalba Urquina, que ha vivido el drama de todos los ataques criminales y que ya, pues para la época que escribió este artículo en el 2018, o sea, hace 4 años, 3 años y medio, porque fue en diciembre, ya la señora tenía 76 años, es probable que si vive tenga 80, una campesina que cuenta todo lo que vio y vivió. Y luego describe que era un domingo, día de mercado, peor, cómo planean lo más atroz que es usar gases tóxicos en un día que hay más población civil dentro del área urbanizada del pueblo y que los habitantes estaban allí reunidos, que a las 11 de la mañana ese mismo día había llegado una persona delegada por el gobernador del Huila a entregar unas ayudas a una de las personas que habían resultado damnificadas en un incendio en el centro del caserío. Y había ya el ambiente de zozobra porque habían visto personas armadas, personas desconocidas, personas que estaban merodeando por el municipio y naturalmente había quien los conocía, además el campesino conoce quién es quién. Los llama desconocidos para cuidarse de que no le pase nada, pero sabe que son bandidos. Y por la época se estaba reviviendo ese temor a que a la zona regresara toda la violencia que había habido eh, el sur del Huila durante la confrontación liberal, conservadora y comunista de la violencia tripartidista. Entonces había una sensación de que podría ocurrir, además porque en todo ese sector ya había habido varias acciones criminales y en particular con este caserío, como lo acabamos de ver, venía una secuencialidad de hechos atroces. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento? Pues que las FARC estaban interesadas en mantener su control por la fuerza en el municipio de Acevedo porque necesitaban, como lo siguen necesitando, un corredor estratégico entre Caquetá y Cauca para todo lo que tenga que ver con el movimiento de armas, de terroristas, de drogas, de mensajes, de controles, de contactos, de acciones criminales. Entonces, todo eso lo necesitaban fortalecer y como lo vimos en el mapa, Acevedo tiene una ubicación excepcional y San Adolfo es un punto obligatorio de cruce de todo ese proceso. Entonces hay que sembrar el terror y el miedo para controlarlo. Y vemos ahí otra descripción que no la mencionamos en el mapa, pero que da otra claridad, que San Adolfo tiene fácil acceso por ser límite entre los dos departamentos al municipio caqueteño de Belén de los Andaquíes, cruzando la cordillera oriental, que es muy difícil de controlar por parte de las fuerzas del Estado debido a la configuración geográfica y a la extensión del terreno por el cual se pueden mover los guerrilleros de un lado a otro. Y dicen o cuentan en su relato que cuando los guerrilleros salieron, llegaron unos primero vestidos de civil a una tienda y luego se cambiaron de ropa adentro y ya salieron armados y que enseguida comenzaron a llegar unas camionetas con guerrilleros que se fueron, también se han disfrazado de jornaleros porque era la época en que comenzaba la cosecha de café y entonces suponía que iban a llegar personas a trabajar y se fueron uniformando y luego comenzaron a caminar por el parque, como los veíamos aquí. Inclusive aquí en la foto se alcanza a ver que hablan con alguien y le están advirtiendo que ellos son guerrilleros de las FARC y que se van a tomar el caserío. La policía era un grupo pequeño, estaba muy integrado a la comunidad y por ser un domingo era la mayoría de los policías jugando fútbol con personas del pueblo, un campeonato de fútbol que inician allá partidos. Y de un momento a otro, cuando se dieron cuenta, los cosecheros ya no eran cosecheros, sino que eran bandidos de las FARC que estaban rodeando el poblado. Y este pues, caserío tiene 3 cruces, que es el de la Vereda La Esperanza, San Marcos y La Siberia. Y allí alrededor de estos cruces
colocaron retenes y colocaron controles para evitar que la policía escapara y para evitar que les llegara apoyo y poderlos emboscar. Y en el pueblo había 11 policías. Entonces ya lo que narra el testimonio o la crónica periodística de la joven Alejandra Imbachí es que de un momento a otro se iniciaron las explosiones, los ataques, los gritos de angustia, la destrucción de todo lo que había alrededor, y pues entró ya el municipio en una crisis tenaz. Pero lo que más aterra es todo lo que ella describe, y por eso lo hemos colocado aquí, para mantener la riqueza del testimonio que es histórico de lo que sucedió, que el ataque de los más o menos 200 a 300 bandidos fue sostenido, constante, agresivo, y pues mientras los policías regresaron del cuartel, del campo de fútbol a armarse, pues eran prácticamente blanco el tiro de los bandidos, pero llegaron y pudieron oponer una resistencia, armarse y repeler el ataque. Ahí relatan varios sobrevivientes a la toma, inclusive los policías, que en todo el área urbana cercana al cuartel de policía y alrededores, el ambiente era bastante difícil para sostenerse eh, en condiciones normales, debido a que los gases que salían, que no sabían en ese momento qué eran, estaban causando como una especie de emborrachamiento las personas que estuvieran cerca, y producía efectos nerviosos. O sea, estaban utilizando gases químicos, gases tóxicos. Y pues describe más adelante cómo pasó que a los policías finalmente se les acabó la munición y los secuestraron, se los llevaron a todos, pero que más adelante el cabecilla le dio la libertad a 9 policías y se llevó a 2, al comandante y al subcomandante del puesto. Y cuando regresaron a las 6 de la tarde, entonces todos estaban con unas afectaciones fuertes en la garganta, en el estómago, y pues en un caserío tan humilde y tan pobre como ese, que podían atenderlos con los elementos más elementales que había: era gasas, un par de camillas, isodine, alcohol antiséptico, y quizás algún equipo de venoclisis, y no más, porque eso es lo que hay en un caserío de esos, y aspirinas. Entonces, tuvieron que trasladar a algunos de los agentes que sobrevivieron para el municipio de Pitalito, y a que los atendieran allá en un hospital más de mejor nivel, de mejor calidad. Y al día siguiente reportaron desde el hospital de Pitalito que habían muerto por efectos tóxicos 3 de los agentes llevados. Y se les hizo la necropsia, tanto pues por las autoridades judiciales, como se pidió una asistencia internacional para ver qué era lo que pasaba, pero no se le dio mayor trascendencia. Y lo único que dijeron en la necropsia era que habían muerto por la inhalación de algún gas tóxico, pero supuestamente se envió a Estados Unidos una muestra de los muertos para analizarla, y nunca hubo claridad respecto a qué fue lo que ocurrió allí. Tampoco hubo voluntad del gobierno, pero los cadáveres están ubicados y se sabe dónde es, y el gobierno nacional debería o ha debido en cualquier momento, y la Fiscalía General de la Nación, ordenar la exhumación de esos cadáveres y pedir unas nuevas muestras más avanzadas, y ahí aparecería exactamente la causa, porque los 3 murieron por edema pulmonar, y 3 personas muy jóvenes en aparente estado de buena salud que mueran por edema pulmonar, pues obviamente tuvo que ser que inhalaron alguna sustancia tóxica que les produjo la inflamación y el estallido de los pulmones, y eso queda grabado en el ADN del cadáver y no hay forma de evitarlo, y ahí aparecen los restos de cuál fue el cadáver, según dicen los especialistas, de cuál fue la razón de la muerte. Entonces,
dice que se enviaron las pruebas a Estados Unidos, que no aparecieron. No sabemos qué tan cierto es esta información porque esto es una crónica periodística, pero es algo que la Fiscalía y la JEP deberían retomar porque tiene que ser así. El problema es que esto tiene que hacerlo la Policía Nacional, tiene que hacerlo el Estado colombiano ante la JEP y no simplemente enviarles unas reconstrucciones históricas de que murieron tantos policías en el asalto y que fueron la época de los asaltos y no más. Esto debería ser un tema de mayor profundidad. Algunos especuladores dijeron en esa manera que no se sabía qué era, pero que posiblemente era cianuro lo que le han dado a beber a los policías, porque algunos les dieron una bebida antes de despedirlos y dejarlos libres y decirles que se llevaban solamente a los dos comandantes y otros por los gases que se sabe que se esparcieron en el sitio donde ocurrió el asalto. Pues los periodistas, en medio de su imaginación que tienen y su falta de conocimiento científico sobre el tema, lo denominaron que había habido una sustancia tóxica volátil. Eso no es nada. Eso no es nada. Pero en el fondo es que la justicia colombiana se quedó corta, que no profundizaron en ese caso, que la Cruz Roja Internacional que viene a Colombia aquí a actuar como supuesta neutral del conflicto tampoco profundizó, que seguramente esto le causó un efecto interno muy negativo a las FARC y decidieron no volver a utilizar ese sistema y tampoco lo cuentan ellos que supuestamente están contando la verdad y que definitivamente nos quedamos con los escombros del cuartel, nos quedamos con el hecho de que los policías fueron asesinados con gases tóxicos y que posteriormente fue Timochenko a decirles, qué pena con ustedes, es que esta confrontación, si el Estado hubiera cedido en lo que nosotros queremos, no había pasado, pero aquí estamos y no vamos a pagar nada porque pues, nosotros somos luchadores populares y ya los muertos los entierran y lo que no queremos es que se vuelva a armar la guerra porque nos toca hacer lo mismo y peor. Ese es más o menos el mensaje. Entonces, ese es el resumen de la crónica tan impactante que hizo esta joven Imbachi, mi coronel. Mi coronel, de la misma forma como describió el periódico local llamado Su Región, los sangrientos y dantescos pormenores del cruel asalto terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de San Adolfo. Sí, mi coronel, es un canal pequeño de televisión que tiene también un pequeño periódico e hizo una cobertura que quedó para la historia porque tiene imágenes reales y tiene testimonios de personas que estuvieron allí. Es muy corto, pero nos da una buena idea. San Adolfo es una próspera región cafetera del municipio de Acevedo, ubicado a 18 kilómetros de Pitalito, Huila, en límites de la zona de Caquetá. Cuenta con cerca de 9.000 habitantes. Es una inspección que durante el año 2001 sufrió un atentado por parte del grupo armado de las FARC que provenían de la zona de despeje del Caguán. Mi nombre es Zuleima Papamija Urquina, soy la sobreviviente 6272. Aparezco en el registro de víctimas por el homicidio de mi papá, Alcibiades Papamija de Jesús, un líder social de aquí de la inspección de San Adolfo. Los hechos que hicieron como un victimizaje colectivo en San Adolfo se refiere a la toma que se efectuó el 2 de septiembre del 2001, cuando al parecer unos 300 insurgentes de la guerrilla cometieron la toma a la estación de policía de acá de la población, donde habían 12 agentes de policía. En ese día, un domingo, 2 de septiembre, a la 1:45 se escucha una explosión y se ve por todo el caserío que sale uniformados de la guerrilla por todas partes. En ese momento se notó pues la gran cantidad de explosivos, de ráfagas de fusil,
la gente gritaba y terminada la toma, los policías fueron sacados de la estación y obligados en ese momento a consumir gaseosa, que luego posteriormente nos dimos cuenta que con las bombas que ellos detonaron eran bombas con cianuro. Ya en las horas de la noche, pues ellos presentaron los efectos de los químicos que habían inhalado y fueron llevados a los hospitales a Pitalito. Luego supimos de que estaban en Bogotá y luego al otro día la muerte de ellos por la inhalación de los gases tóxicos. Después de la toma, pues acá quedó sin energía, la empresa bancaria ese día fue también saqueada. Telecom, teníamos teléfonos fijos, Telecom fue destruido también. Ya empezaron a posterior a eso las amenazas a los líderes comunales. Y cuando ya llegó la guerrilla pues a tomar acá como a San Adolfo como propio, entonces los líderes que no estaban en contra de eso pues fueron inmolados. El inicio para que la gente empezara a salir de San Adolfo. Las familias que eran propias de San Adolfo y que tenían sus hijos, porque también empezó el reclutamiento a menores, empezaron a evacuar de San Adolfo, entonces digamos aquí quedamos como unas 7 familias. El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino encuentra paz en su hogar. Goethe. Utilicemos estas memorias para superarnos. No olviden nunca a los campesinos que siempre son el fuerte de esto y superarnos. Muchas gracias. A pesar de todo, los agricultores siguen contribuyendo en la economía y el desarrollo de su territorio y han logrado fortalecer este hecho que los afectó drásticamente. No olviden a los campesinos, dice la joven que cuenta de testimonio, que lo deja a uno sin palabras. Como ustedes ven, no es nada elaborado, no es nada premeditado, es una víctima. Su padre fue asesinado en medio de todas esas masacres que cometieron. Vivió, se supone que estaba muy niña cuando ocurrió esto, vivió muy de cerca lo que pasó y lo describe con una naturalidad, pero con un fondo que estremece de poner eso uno en la piel de los que vivieron eso y de un poblado que se nota que es gente muy trabajadora, que está pensando en llevar su vida tranquila y que tuvieron el coraje de decirle a los bandidos, aquí no los queremos, y los asesinaron a todos los líderes. Entonces, si un testimonio como este no causó ningún impacto en la Comisión de la Verdad y que tenían a un equipo de como de 600 personas dedicada dizque a buscar toda la información del conflicto, no encontraron esto, que lo encontramos nosotros en internet, nomás con colocar asalto a San Adolfo ya aparece. Entonces, porque se nota lo torvo, lo siniestro y lo malintencionado de ese informe, que no tenía otra visión que legitimar el plan de gobierno del señor Petro y legitimar a las FARC. No tiene otra explicación eso. Pero sigamos, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los argumentos dados por este terrorista Timochenko y otros de sus pandilleros de las FARC en la visita que hicieron a San Adolfo Huila en septiembre del 2002 para tratar de justificar su supuesto arrepentimiento por la barbarie cometida durante más de 2 décadas por 6 genocidas contra los habitantes de este corregimiento de San Adolfo? Pues, mi coronel, el señor Timochenko montó toda una parafernalia con la venia de los medios de comunicación, preparando el escenario para dar una versión torva y completamente desfigurada de lo que ocurrió. Entonces, primero llegó a Neiva y anunció que iba para allá y con bombos y platillos y los medios de comunicación detrás del comandante, como le dicen ahora, el comandante Timochenko, el señor Londoño, dando declaraciones que iban a contar la verdad y que ellos no se arrepentían de lo que han hecho porque lo dice de frente y descarado, pero que tampoco el Estado podía dejar de reconocer su responsabilidad de que estos hechos ocurrían era
debido a la tosudez del Estado que no cedía en buscar la paz, pero no la paz como la queremos los colombianos, sino como la quieren ellos, y que allí murieron unas personas, pero que es que estos son los daños colaterales de un conflicto que se hubiera evitado si se hubiera hecho un acuerdo de paz desde la época en que Tiro Fijo dijo que le han robado sus gallinitas y sus marranos. Y con esa argumentación llegó, preparó el terreno, ya la JEP les había ayudado en el cuento y con todo ese montaje que quieren hacer de construcción cultural, prepararon todo un entorno para darle la vuelta al asunto y darle una apariencia internacional y al mundo de que nunca usaron gases tóxicos. Eso lo hizo a un lado, muy hábilmente lo eludió y lo evadió de responder porque él sabe la gravedad de eso. Y montaron un show que ya lo veremos. Coronel, el día de hoy han pasado 20 años de estos hechos que por su naturaleza y contenido dejan muchas reflexiones estratégicas. Desde su óptica y experiencia militar, ¿qué nos puede aportar respecto a tan criminal y cruel y tan despiadada incursión terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de San Adolfo? Bueno, con esta respuesta es un poquitico larga porque lo que vamos a ver, así como no tiene perdón de Dios el acto con los gases tóxicos contra los policías y los pobladores de San Adolfo, tampoco tiene perdón de Dios este show. Esto es lo que quedó de la estación de policía, que en ese momento la gente llegaba ya a mirar a ver qué podían ayudar a salvar y cómo la vivienda de la señora de enseguida, una señora de nombre Hilde Trujillo, había sido completamente arrasada. Pasaron varios años y lo que hizo la comunidad fue colocar una especie de encerramiento ahí hasta que finalmente ya en el gobierno de Uribe se decidió volver a instalar la policía en un cuartel mejor y reconstruirlo. Primero. Pero esto que les quiero mostrar a ustedes es lo que digo que no tiene perdón de Dios, porque el montaje que hicieron las FARC con sus propagandistas y con quienes les ayudan en la JEP con el cuento de la pacificación del país y de que todos somos amigos, no para condenar a las FARC, sino para legitimarlos, pues hicieron un montaje mediante el cual se inició todo este proceso dizque de pinturas, de murales en el pueblo para recordar no la agresión criminal de las FARC, sino que la guerra no debe volver a ocurrir. No sé si me hago entender cuál es el mensaje. No es presentar los crímenes que cometieron las FARC para que el pueblo no se le olvide, sino es dejar un reflejo icónico de que es que en la zona hay que buscar la paz para que no nos matemos entre colombianos, que ha sido un mensaje bien manipulado. Y entonces hicieron 10 murales o un proceso grande. Y aquí lo vemos. En la primera es que unos guerrilleros de las FARC que supuestamente tienen algunas inclinaciones para pintar murales, se reunieron con la comunidad y con otros que nombran entidades del Estado para hacer esa serie de murales. Y entonces utilizan elementos como la madre jaguar que está con su hijo y que está protegiendo el medio ambiente, porque eso induce a que haya paz y tranquilidad. Aquí vemos que pintan también un pajarito como afectado por la guerra y con el mensaje clarito, defiende los territorios. O sea, mantengamos la idea de la lucha de clases. No, las FARC son los culpables de esto, sino las FARC estaban luchando por defender los territorios. Es una cuestión maquiavélica. Ahí posan los pintores y entre ellos había algunos bandidos de esos. Protege la vida San Adolfo, pero no dicen que protege la vida contra las FARC, no, sino que hay que proteger la vida desde la guerra, porque es que la culpa la tiene el Estado. O sea, si uno hace una analogía de esto con lo que dice el informe de la verdad, pues se da cuenta que es una estratagema que se ata al Pacto de La Habana y a la forma como le dieron la vuelta y en todas partes la van llenando de mensajes, de una iconografía que por el clima y por falta de mantenimiento después lo que se verá es como unos grafitis horribles, como las calles de los barrios abandonados de Nueva York en la época de los 80 que se veían inmundos con tantos grafitis. Así va a terminar eso. Y aquí vemos también al significado de uno de los animales de la región, con el cáliz del sacerdote,
palo del sembrador, el morral del guerrillero y la cara del campesino trabajador, y dándole la vuelta al asunto y presentando que se está educando para transformar, que es el niño que tiene además el uniforme del colegio y reúne como todo ese mensaje y que está en medio del campo, pero por ningún lado se ven los crímenes de las FARC. Eso no aparece, o sea, ellos son los buenos. Y luego ven aquí ustedes una zona cafetera que tiene un ícono, que es el café, y lo mismo la reconciliación, cosechamos reconciliación. O sea, uno dice, pero ¿cuál reconciliación hay? Si es que los campesinos no estaban en guerra contra estos bandidos, son ellos los que están en guerra contra el país, pero no, estamos sembrando esperanza y cosechando reconciliación. O sea, es una manipulación artera de la realidad de esa paz que por ningún lado habla de la responsabilidad de los que lo hicieron, sino que lo reorienta es, aquí hay unos culpables que son el Estado y por extensión los campesinos y que las FARC se vieron obligados a atacarlos. Entonces ahora nosotros venimos, después de atacarlos, a hacer la reconciliación para que ustedes no nos van a hacer nada. Es más o menos el mensaje. Esto es artero, por eso les decía que si la atrocidad de los gases tóxicos fue así de profunda, esto es más atroz porque es un lavado cerebral desorientando y trasladándole la culpa del crimen a la víctima. Y entonces, luego de que hicieron todo ese show, aparece este bandido allá con toda la tranquilidad y en medio de un coliseo comunal, como ya es costumbre en casi todo el país que hay este tipo de estructura para coliseos, diciéndole a los campesinos lo mismo, ¿no? Es que ustedes tienen que entender que nosotros estábamos atacando al Estado y el Estado es el que tiene la culpa, pero aquí estamos y ya hicimos los murales, queda muy claro el mensaje de cómo es la respuesta a esto y esa es la solución. Entonces, por eso había querido dejar esta parte antes de hablar de las conclusiones para que veamos la manipulación tan descarada y siniestra que se le hizo a esto y que la izquierda la defiende con una vehemencia aterradora y que lo enmascaran diciendo que es que ellos luchan es porque haya cambio social, mayor inversión y mayor apoyo para las comunidades campesinas. Entonces, como lo hemos dicho siempre, no, es que eso, sin que lo digan las FARC, es la obligación del Estado. El Estado tiene que suplir todo eso, porque era el mismo cuento de Santos que si no se firmaba el pacto con estos bandidos y si no se le aprobaba el plebiscito, entonces que iba a quedar el campo sin el apoyo financiero y sin el apoyo de desarrollo. Y uno se pregunta, pero es que con firma o sin firma del pacto de los bandidos, la obligación del Estado es dar esos apoyos y producir esas líneas de empoderamiento de las comunidades. Entonces, es toda una configuración, una manipulación dialéctica que le van dando la vuelta al asunto. Entonces, ahora sí pasamos a las reflexiones que nos deja, de acuerdo con su pregunta, y es que se hizo una violenta despedida al gobierno de Pastrana con el mensaje implícito de la bienvenida al gobierno de Uribe, porque recordemos que este hecho ocurre ya a finales del gobierno de Pastrana, cuando se vislumbraba que posiblemente el presidente era Uribe. Ya estaba también próximo a que ocurriera el evento, también en el Huila, del secuestro del avión de Aires que condujo a que el presidente Pastrana se viera obligado a romper las conversaciones, y también acababa, como dijimos al principio, de ocurrir un mes antes el asalto al edificio Miraflores en Neiva y el secuestro de estas personas que finalmente fueron liberadas después de pagar unas exorbitantes sumas de dinero. Fue un reto permanente para la ausencia de estrategia del gobierno Pastrana y desde luego una preocupación grande para el gobierno entrante, porque había que darle la vuelta a eso. No se podía seguir que Colombia se mantuviera en ese escenario de que los bandidos hacían lo que les daba la gana y ya utilizando hasta gases tóxicos que, como vemos, pasados un poco de años, siguen manipulando el cuento y declarándose víctimas y enmascarando y ocultando la realidad de un crimen de guerra que no tiene perdón de ninguna ley internacional. Esa tergiversación del uso del terrorismo no solo fue en ese momento de causar el pánico y la zozobra, sino que sigue siendo ahora con un terrorismo verbal, como lo acabamos de describir, haciendo una iconografía por medio de grafitis y de póster y de mensajes y de videos y de audios y de entrevistas y de declaraciones de estos bandidos y
hasta llevándolos a las universidades a hablar con los estudiantes, siempre presentando una narrativa y una lectura diferente, acomodada a que son hechos que ocurrieron, algunos lo reconocen, otros no, como este, como consecuencia de una acción del Estado contra ellos, y nunca son responsables ante el campesinado, sino es el campesinado el que termina debiéndoles, y entonces tiene que reconocerles con un grafiti, con un dibujo ahí elaborado intencionalmente y con un mensaje claro de distorsión como el que acabamos de ver. Sembramos esperanza y cosechamos reconciliación. Y volvemos a preguntarnos, ¿cuál reconciliación si los campesinos no estaban en guerra con ellos? Entonces, lo que toca montarlo es de otra manera y recordarle al mundo que estos bandidos venían sembrando el terrorismo y que lo han manipulado siempre y no han dejado manipularlo, porque su objetivo de convertir a Colombia en un estado comunista no ha cambiado para nada. Además, porque lo dicen, ni nos arrepentimos de lo que hicimos y no dejamos de ser marxistas-leninistas. Entonces, bueno, de esta manera, las FARC han logrado, no solo en ese momento, sino ya a lo largo de 20 últimos años, 22 años que han ocurrido estos hechos, de darse una validación política alrededor de la estrategia del terror, trasladando la responsabilidad a terceros, al Estado, a quienes financiaban los paramilitares, como lo llaman ellos, a la falta de políticas de Estado, pero nunca hay una responsabilidad de las FARC ni del Partido Comunista, porque dense cuenta ustedes que ni en el informe de la Comisión de la Verdad, que se supone que contaría la verdad desde el principio hasta el final, ni en el informe de la memoria histórica, ni en la JEP aparece para nada nombrado el Partido Comunista, que es el centro o la fuente de donde se nutre la ideología de estos grupos criminales. Tenemos también que ahí en esa zona se configura mejor el triángulo de narcotráfico, armas y control geográfico que se extendió en muchas partes de la geografía nacional y que apenas aquí es uno de los múltiples laboratorios en el sur del Huila. También tenemos que es una forma de presionar nuevas conversaciones con el gobierno Uribe. Pretendían seguir con el mismo jueguito de aquí estamos destruyendo, pero no queremos destruir porque es que la culpa es suya, pero si ustedes ceden, entonces nosotros no hacemos. Y esa era la dialéctica que manejaban eso. Como se nota, es una estrategia pensada para ir destruyendo y debilitando la institucionalidad desde la presión armada hasta la presión mediática y la presión psicológica por medio de mensajes que ya quedan escritos en las paredes y que le deja una orientación posterior a los niños. Y si uno mira, se produce la cartilla de la Comisión de la Verdad, se produce el informe de la Comisión de la Verdad. El señor Petro dice que implementa eso porque esa es la solución. Y en el sitio, in situ, le están colocando una serie de mensajes gráficos a la gente de que esto es por ahí, pues lo que están es ganando la guerra de manera paralela, en este momento ya sin la fuerza de las armas, pero utilizando otros medios de lucha y vendiendo una narrativa distinta en un lavado de cerebro, del cual toda la historia real se borra de un plumazo y se reconstruye de otra forma. Aquí tenemos también que es una forma que pretenden las FARC con eso de disfrazar o de colocarle un disfraz al síndrome colectivo inolvidable que tiene la población, que le queda grabado este hecho. Entonces vemos que hablar de puntualizar la verdad del conflicto, así tan de buenas a primeras, y con un grupo completamente ideologizado por la izquierda, es un despropósito, es una falta de sindéresis, es una falta de claridad y es una distorsión de la realidad de lo que ocurrió. Esto está por escribirse todavía y se necesita hacerlo. Y finalmente, pues la resiliencia de los huilenses es grande porque vemos que los campesinos siguen trabajando, que han regresado a su tierra y siguen luchando porque aman su terruño y porque viven de eso y porque los colombianos vivimos del trabajo de estos campesinos, o si no nos tocaría importar alimentos y no habría dinero que alcanzara para eso y estaríamos al borde de la hambruna. Conclusión, como vemos aquí, ha habido una deformación de la verdad
y por eso en estos espacios pretendemos contarle al país y al mundo dónde es que está la realidad de los hechos y cómo los han enmascarado y le han dado la vuelta. Creo que mi coronel González también nos debe tener muy buenas reflexiones al respecto. Gracias, mi coronel. Vamos a hacer algunos razonamientos que se deducen de estos hechos en forma inevitable. La barbarie de las FARC en Colombia han llegado a asimilarse a la guerra química con gases tóxicos que se dio durante la Primera Guerra Mundial, uno de los delitos tan atroces que están clasificados como violatorios de los derechos humanos. La gravedad de los delitos es tan alta que la memoria del pueblo jamás puede olvidar, y es un deber de las gentes hacer actos y eventos que recuerden la verdad histórica, porque no se puede olvidar el inmenso dolor causado, y que lo aprendan y lo conozcan los jóvenes que vendrán posteriormente y que sepan cuáles fueron los sufrimientos que tuvieron sus ancestros para poderlos sacar adelante, como dice la gente en forma corriente. Es un evidente acto de cobardía del terrorismo de las FARC el destruir poblados construidos por personas humildes. Es totalmente criminal, ya que no disponen de fuerzas de combate, solo puestos de policía de prevención de ligeros conflictos entre el público y de los delitos menores. Pero son tan osados que se atreven a tergiversar sus culpas, insinuando que no han abusado contra nadie, tratando de convertir un descomunal crimen en un acto cívico, y disculparse con unos simples y hasta ordinarias obras de pintura de pésimo gusto, lo cual es otra ofensa adicional para revictimizar psicológicamente a los habitantes, ya que el daño material no les fue suficiente para satisfacer sus instintos de barbarie. Lo que su compinche Francisco de Rux no contó con premeditada intención para seguir y continuar en una despiadada guerra psicológica. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Tiene usted toda la razón. Resume usted muy puntualmente, es una manipulación, es con una especie de obras de arte ordinarias y de mal gusto, pero sobre todo manipuladas y elaboradas con otros fines, que esto encuadra perfectamente con una estrategia tanto mediática como política, que hay una población que es víctima de esto y necesita una verdad, y que el país en su conjunto, que somos todos víctimas de esta agresión comunista y de un grupo minúsculo, porque es una minoría de la cual las autoridades y la institucionalidad no han sido capaces ni fueron capaces de ponerle en cintura, y que además el señor Santos se prestó para legitimarlos en aras de que le dieran a él un premio particular que ni lo merecía ni lo necesitaba. Pues llegamos al final de este ejercicio académico del día de hoy, que nos debe dejar muchísimas reflexiones de una realidad que no ha sido contada por quienes la vivieron y que no ha sido estructurada por quienes deberían hacerlo. Y los invitamos a que esta noche nos reunamos nuevamente en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para seguir con ese trabajo de formar estadistas con visión de estrategas, personas que tengan una visión real de lo que es la paz, la construcción y el desarrollo de un país. Y mañana los invitamos nuevamente a que nos encontremos aquí con otro evento de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, para seguir articulando piezas de esta historia, de este rompecabezas que aún está por armarse. Finalmente, los dejamos escuchando nuestro mensaje institucional, invitándolos a que nos sigan acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Invitamos nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.